Hola y bienvenidos a Monster Hunter Stories 3. Hoy os voy a mostrar cómo subir a nivel 99. Y es que sí, como ahora os voy a enseñar en pantalla, yo, y no solo yo, sino todos mis monstruos ya están a nivel 99. Esto, ¿cómo lo he hecho? Es muy sencillo, la verdad, el método, pero requerimos de varias cosas para hacerlo. Vale, pues las dos primeras cosas importantes que necesitamos antes de poder hacer el método para subir a nivel 99 es haber llegado a esta área que es Seracis. Es básicamente la última área del juego, ¿vale? Como ahora os voy a enseñar. Está aquí, ¿vale? Seracis, Seracis. Ya está, ¿vale? No hay más. Y la segunda es venir a esta parte del mapa, ¿vale? Y habrá un Magnamalo feroz. Básicamente un Magnamalo con los cristales esos, ¿vale? Una mini pelea de jefe, ¿vale? Que no es de parte de la historia, ¿vale? Esto es en plan como las otras monstruos feroces que están por ahí, que al matarlos desbloqueas el campamento, pues lo mismo. Entonces, estas dos cosas son las más importantes, ¿vale? El haber llegado hasta aquí y el matar al Magnamalo. Yo os digo, no es sencillo matarlo, pero hasta para cuando lleguéis aquí, que ya básicamente estaréis pasando el juego, seguramente estéis sobre el nivel 55, 60, y con un poquito de cuidado os lo podéis cargar, ¿vale? Luego, ¿qué necesitamos después? Pues necesitamos esto. Un monstruo como el Cinogre Estigio que pueda correr rápido, saltar y disparar, ¿vale? Es importante que cumpla estos tres requisitos. Podéis hacerlo como también con el... no me sale ahora el nombre en español, pero el Palamut, ¿no? El Canine, eso, pues el Canine. Pero el Canine no dispara y vais a perder un poquito de experiencia al no poder disparar. Ya que en la ruta que haremos, que ahora mostraré, hay algún que otro monstruo volador y para matarlo hay que derribarlo. Después, necesitamos dos cosas más, que es ir al campamento e importante, hay que ir a restauración de hábitat y liberar a un par de monstruos. ¿Por qué? Porque al liberar monstruos aparecen, ¿vale? En el mapa abierto y podéis matarlos, por lo cual si veis a monstruos que os den mucha experiencia y os los cargáis, pues por cada rank que hagáis en el método que os enseñaré, es más experiencia, ¿vale? Yo en mi caso he puesto al Lariacruz Marmóreo y al Cinogre Estigio, básicamente porque son dos monstruos que quería poner con el evento Draco. Y además te dan bastante experiencia, así que son buenas opciones. Pero vosotros, por ejemplo, de forma alterna podéis poner monstruos como Razaros Celeste, también podéis poner Brachidios y ese tipo de monstruos que dan bastante experiencia, ¿vale? Y ya por último, necesitaríamos ir a Cantera del Montarraz y usar comidas que aumenten la experiencia. La mejor de todas, sin duda alguna, sería el pan de fideos fuerza fruta, que nos aumenta la experiencia obtenida y también da un bonus de experiencia de obtener a los monstruos que estén por debajo de nuestro propio nivel, que va a ser bastante útil para subir nuestros monstruos también al nivel 99, ya que cuando nosotros alcancemos el nivel 99, nuestros monstruos, como requieren de más experiencia, se quedan atrás, ¿vale? Con esto, la distancia que hay de entre uno y otro es menor y es más sencillo subirlos a nivel 99, ¿vale? Para los monstruos. Pero si no tenéis los alimentos necesarios, podéis usar simplemente sin ingredientes añadidos, que es... nada, usar fuerza fruta, que lo encontráis en casi cualquier lado, básicamente. Así que por eso no os tenéis que preocupar. Pero bueno, ya dicho esto, tendríamos todos los preparativos necesarios. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Que es llegar hasta Seracis, matar al Magnamalo y desbloquear esta área, ¿vale? Tener un monstruo como un Cinogre. No hace falta que sea el Estigio, puede ser el normal o su mutante. Y haber liberado un par de monstruos que den experiencia en el área y haber comido para potenciar ese aumento de experiencia. Ahora os voy a enseñar la ruta que vamos a hacer para subir a nivel 99. La voy a hacer, importante esto, dos veces. Una que va a ser lento y explicando un par de cosas para que veáis cómo se hace y ciertos puntos importantes. Y otra que la voy a hacer sin comentar nada y rápido, ¿vale? Para que veáis cómo va a ser final. Antes de hacerlo, para que veáis cuánta experiencia da, voy a coger
un monstruo de cualquier nivel, ¿vale? Por ejemplo, este Tigrex, ¿vale? Este Tigrex guadaña, para que veáis la experiencia que gana, ¿vale? Después de estas dos runs que vamos a hacer. Ahora mismo está a nivel 70 y está a puntito de subir a nivel 71, ¿vale? Y así, dicho esto, vamos a hacer la primera vuelta, que de nuevo va a ser lenta para explicar cada cosa punto por punto, ¿vale? Entonces, vamos a ir por aquí corriendo. Con la calma, pero corriendo, ¿vale? Sin pausa, pero sin prisa. Ahora, vais a ir y lo vais a matar a este debillo. Luego vais a venir aquí y de un golpe lo vais a matar. Ahora, importante, esta es la primera parada y punto. Si habéis cogido un canine porque no tenéis Cinogre, no vais a poder disparar, por lo cual a este Seregios y a otro que va a haber más adelante no os lo vais a poder matar. En cuyo caso, no pasa nada, os lo saltáis y hacéis la run más rápido, pero tendréis que dar más vueltas para conseguir la misma cantidad de experiencia, como es evidente, ¿vale? Si no, y si que tenéis un Cinogre, pues lo derribáis, bajáis corriendo, lo matáis y ya está, ¿vale? Luego vais a ir por aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí vamos a ir. Con cuidado. Aquí va a haber otro monstruo, lo mismo. Pimba, lo matamos. Saltamos y vamos por aquí. Ahora esto es importante. Podéis ir y tiraros, ¿vale? Y seguir el camino. Pero va a haceros que tardéis unos segundos de más. Entonces, para esto era que el monstruo saltara. Y es que, para no tener que estar bajando el tirón, vamos a saltar desde aquí y directamente vamos a caer aquí. Si lo hacéis bien, podéis llegar directamente hasta aquí, no como lo he hecho yo. Pero ahora, matamos a este, es tan sencillo como eso. Luego, matamos a este monstruo. Y aquí hay un Seregios, ¿vale? Que este ya es más difícil, ¿vale? De apuntar, porque a veces se ponen posiciones malas. Pero lo podéis simplemente derribar. Si lo conseguís, lo matáis. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Matáis este monstruo. Y cuidado porque aquí hay otro, ¿vale? Que está un poquito oculto, ¿vale? No se ve muy bien, pero aquí hay otro monstruo. Y con esto terminaríamos la run. Después, ¿qué hacemos? Pues abrimos el mapa. Vamos a donde estábamos. Ponemos que sea de día. Importante que sea de día, ¿vale? Y repetiríamos el proceso otra vez, ¿vale? Para enseñaros el monstruo, ¿vale? Ahora mismo hemos subido a nivel 71, ¿vale? Ya os digo, es lento, el proceso es lento, pero en prácticamente algo menos de un día los tenéis al nivel 99 todos, ¿vale? Bueno, el viernes salió el juego, el sábado me lo pasé y el domingo por la mañana estuve mirando y del mediodía hasta la noche, cuando más o menos vi que esto podría ser un método, estuve repitiéndolo y pues conseguí subir a nivel 99 todo mi equipo, ¿vale? En eso. Básicamente mediodía, o sea, vais a tardar unas horas, pero es lo que hay. Entonces, vamos a hacer ahora una última vez todo el recorrido, de forma ya rápida, sin pararnos, para que veáis que realmente se hace rápido, ¿vale? Entonces vamos a empezar, ¿vale? Corremos, 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 corremos. Vamos por aquí. Vamos a matarlo. Vamos a matar a Lodogabrón. Ahora este lo matamos. Vamos por aquí, ¿vale? Con cuidado. Vamos por aquí. El segundo Lodogabrón está por aquí. Lo mismo, lo matamos. Saltamos, saltamos, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí y saltamos por aquí para ahorrarnos terreno. Nos lo cargamos. Matamos al Anjanath Fulgúreo. El Seregios está por aquí, lo derribamos, ¿vale? Vale, nos lo cargamos, nos cargamos a este. Y por último, matamos a este. Luego volvemos. Y ya está, o sea, ¿cuánto hemos tardado? Menos de un minuto. La verdad, no lo sé. También os digo, ya os digo, o sea, se tarda, pero
es bastante más rápido este método que lo que teníamos en el Stories 2, ¿vale? En Stories 2 yo me acuerdo que estuve como 2 días para subir a nivel 99. Aquí en medio día lo tenéis, ¿vale? Hecho. Simplemente es tener paciencia, ir con cuidado. Si no podéis matar a los monstruos de un solo golpe porque sois de nivel demasiado bajo, no os preocupéis, os quedará poco para poder hacerlo. Porque, de nuevo, cuando lleguéis a esta área, que ya os estaréis pasando el juego, estaréis sobre el nivel 55-60. Y la mayoría de monstruos, excepto el de Biljo y alguno más, a nivel 60 ya os los podéis cargar de un golpe. Yo esto lo empecé a hacer este método a nivel 65-70. Así que con que subáis un poco de nivel matando a dragones ancianos o con los Pelains en barril, ya podréis matar al débil de un solo golpe y podréis hacer este método sin problema alguno, ¿vale? Así que no os preocupéis, que realmente no hay mucho problema para llegar a ese punto, realmente. El problema ya es hasta de nivel 70 al 99, que ahí ya cuesta bastante de subir de nivel, pero bueno. Y nada, ya antes de terminar, comentaros un par de cositas extra, y es que, bueno, lo primero es, aquí no vamos por la noche, porque por la noche son más difíciles de matar, y aunque seas nivel 99, no te los puedes cargar de un golpe, ¿vale? Esto ya lo he probado yo, al menos no todos. Y segundo, y es que a veces el Sericios no aparece, pero entonces aquí, justo aquí, aparece un Malceno. Es muy raro que aparezca, pero aparece. Me ha salido un par de veces, ¿vale? A mí basta con simplemente, si no está el Sericios, pues bajéis aquí y lo matáis, que os da bastante experiencia. Pero bueno, eso sería todo. Es hacer eso una y otra vez y recordad comer, ¿vale? Ya que la comida se acaba cada media hora. ¿Vale? Con eso ya habéis visto, con la segunda run casi subimos a nivel 72. O sea, subimos casi un nivel por run. O sea, es bastante notorio, ¿vale? El aumento de experiencia. Y poco más, la verdad. Espero que os haya servido. Espero que os pueda ayudar. Y espero que podáis subir vuestros monstruos y vuestro personaje a nivel 99 lo más pronto posible, en caso de que se os esté costando el jefe final. Aunque ya os digo que realmente el jefe final es bastante sencillito, la verdad. Pero bueno, me despido aquí. Adiós.